El proyecto de ley orgánica sobre la libertad de expresión y medios audiovisuales podría redefinir profundamente el ejercicio de la libertad de expresión y el funcionamiento de los medios audiovisuales. Desde sus primeros artículos, esta iniciativa reconoce que la libertad de expresión es un derecho fundamental. El artículo 6 garantiza el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información sin censura previa. También se establece en el artículo 7 el derecho a la reserva de las fuentes informativas, una protección clave para el periodismo investigativo. Pero esta ley también introduce límites claros cuando se trata de proteger otros derechos fundamentales. El artículo 10 prohíbe expresamente la incitación al odio, la violencia o la discriminación por motivos de raza, género, religión u orientación sexual. Asimismo, el artículo 11 establece que el ejercicio de la libertad de expresión no puede vulnerar el honor, la vida privada ni la dignidad de las personas. Un aspecto importante es la protección a la niñez y la adolescencia que se aborda en el artículo 13. Allí se establece la obligación de los medios de comunicación de garantizar que sus contenidos no resulten perjudiciales para el desarrollo integral de menores, incluyendo la clasificación horaria y de contenido. En cuanto al funcionamiento de los medios, el proyecto dispone en el artículo 18 la libertad para crear medios de comunicación, pero también la obligación de actuar con responsabilidad social conforme al artículo 20. Además, el artículo 26 establece el derecho de réplica para las personas afectadas por informaciones inexactas o agraviantes. La ley pone énfasis en fomentar la producción nacional. El artículo 38 obliga a los medios audiovisuales a reservar un porcentaje mínimo de su programación a contenido dominicano, especialmente en horarios estelares. El entorno digital también está contemplado. El artículo 50 establece que las plataformas digitales deben garantizar mecanismos eficaces de denuncia y transparencia algorítmica, mientras que el artículo 54 asigna responsabilidad compartida a estas plataformas por los contenidos dañinos que difunden. Finalmente, en los artículos 59 al 69 se detallan las infracciones, sanciones y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la ley. Según el artículo 61, será el ente encargado de regular y fiscalizar este marco legal. Este proyecto, aunque ambicioso, representa una oportunidad para modernizar la legislación dominicana en materia de comunicación. Sin embargo, su éxito dependerá de que se mantenga el equilibrio entre libertad y regulación, que se proteja la expresión sin convertir la vigilancia en censura y que los derechos individuales y colectivos encuentren en esta ley no una amenaza, sino una herramienta para fortalecer la democracia. Que la ley es una herramienta para fortalecer la democracia y el respeto a los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes de este nuevo proyecto de ley? Bueno, lo primero que hay que decir es que la creación de un instituto para multar, sancionar, tener unas facultades que la ley en ningún sentido le ofrece es inaudito. En segundo lugar, tú hacías una pregunta previa a la pausa, Yulisa, de por qué la gente no acude a la justicia dominicana. Porque nosotros los abogados hemos acuñado 3 características de la justicia dominicana, que es mala, lenta y cara. Y por eso la gente no acude a ella como organismo primordial para poder resarcir sus derechos. O sea, que la gente prefiere un mal arreglo que un buen pleito. O dejar las cosas así, ni siquiera llegar a un mal arreglo, sino que dejar las cosas como acontecen o suceden, al menos que ciertamente la moral y la ética de la persona se vea tan afectada como en algunas ocasiones ha ocurrido, que entonces sí se someta a la justicia. Pero esa ley carece de absoluto sentido. ¿Cómo puede sancionar un instituto, una institución de la administración pública sin orden judicial? Estamos hablando de violación a la Constitución de manera directa cuando se trata del debido proceso. Pero además, ¿cómo puede ser que como se tratara del Consejo Nacional de la Magistratura, también se van a escoger los miembros de ese órgano colegiado a través de unas ternas presentadas al presidente de la República, personas que no tienen ningún tipo de interés vinculado a la comunicación? Y hay que hacerse una pregunta reflexiva, Yulis. ¿Cómo puede ser que la República Dominicana sea el único país del mundo que ha encontrado la alternativa específica y perfecta
para regular las redes sociales. Ni siquiera la Unión Europea, que desde el seno de la Unión Europea ha intentado buscar soluciones, ni siquiera la Unión Europea lo ha logrado. ¿Cómo puede ser que en la República Dominicana, sin supuestamente violentar derechos, se logre? Eric. Mira, sí es necesaria la regulación, porque el daño que tú puedes hacer en las redes sociales tiene mucho alcance para los ciudadanos. Tú tienes libertad de expresión, pero cuando tú andas por la calle, tú tienes una matrícula en tu vehículo, las personas te ven la cara. Entonces tenemos que luchar porque las redes sociales, quien exprese algo de manera libre, también sea responsable por lo que dice. Entonces tenemos el problema del anonimato en las redes sociales. Y eso tenemos que ver cómo lo resolvemos. Y las personas que caen en la difamación, tenemos que buscar un proceso rápido para que paguen la consecuencia. Y lamentablemente los tribunales de la República Dominicana, tú tienes que durar un proceso 3, 4 años y una persona te difama en 20 minutos y te quedaste así para toda tu vida. Y tenemos temas neurálgicos. Y te voy a dar un ejemplo. Un influencer de esas cuentas anónimas se puede inventar que hay un banco quebrado. Claro que sí. Se puede inventar que hay un banco quebrado y eso lo pena la ley. Entonces, ahí sí lo van a procesar. Entonces, espérate. Y es un delito en la República Dominicana tú decir que quebró un banco. Pero 3 influencers agarran y dicen eso y tú estás atentando con el sistema bancario nacional. Entonces, los ciudadanos merecen la misma protección. ¿Por qué yo no puedo proteger a los ciudadanos igual que como yo protejo a los bancos? Está protegido en el Código Procesal Penal y en el Código Penal. Pero en la práctica se hace inviable, por lo mismo que vemos de la mora judicial. En lo que se resuelve el asunto, el Estado tiene que tener la capacidad que tú vayas a un sitio y digas, mira, preséntame la prueba de esto mientras tanto tu canal está fuera del aire. O ven, págame una fianza. Eso es incorrecto, Eri, porque o ven, págame una fianza. En la República Dominicana, discúlpame, se presume la inocencia de la persona. Y si se quiere respetar el debido proceso, tú no puedes violentar eso bajo ninguna circunstancia. Y tiene que ir a un procedimiento judicial. El problema está en 2 vertientes. Tú tienes una justicia que no hace justicia y tenemos que trabajar para que esa justicia funcione, sea eficiente. Y el otro tema es que tú tienes la comunicación de este país en gran medida cualquierizada o banalizada, si se quiere. Y hay modelos de comunicación que hay que descontinuar en la República Dominicana. ¿Cómo se haría eso? Pero aquí yo quisiera, cuando escucho a mis compañeros, educación y cultura, me da a mí la impresión de que yo he leído un anteproyecto distinto al que leen mis colegas. Y para hacer el análisis de esta ley hay que partir de lo que se tiene, porque la idea es que en las reformas legislativas existe una progresividad, es decir, que la ley posterior mejore lo que existe. Lo primero que tenemos que partir en este análisis es de la base de lo que existe. ¿Qué es lo que existe el día de hoy con relación a los medios de comunicación y a la libre expresión del pensamiento? La ley 6132. ¿De qué año es esta ley? Bueno, pues de 1962. Una ley del Consejo de Estado, no bien hecha la transición democrática que se produce realmente a partir del año 1978. Una ley que, si bien recoge en sus considerandos todas las corrientes del pensamiento liberal y de alguna forma progresista del momento, y cuando entramos a su texto es una ley extremadamente conservadora, de toque bastante autoritario. Inclusive tiene prohibiciones de hacer ciertas aseveraciones con relación a los funcionarios públicos y al primer mandatario. Contiene sanciones penales. El mundo ha ido por el camino de despenalizar, precisamente para dar espacio a la libre expresión. Y estas conquistas, que no son de ahora, son de la Revolución misma francesa. La misma Ilustración planteaba la libertad de expresión como un valor fundamental de la humanidad, que fue recogida en varias convenciones internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos, y en múltiples convenciones posteriores, que el método es libertad de expresión, no censura previa y entonces responsabilidad ulterior. ¿Qué es esto? Que no exista un órgano censor que filtre lo que usted va a decir con anticipación, como ocurría antes o como ocurre en las dictaduras. Ahora, que se tenga consecuencias cuando se afectan ciertos valores esenciales o derechos fundamentales, como el derecho al honor, al buen nombre. Entonces, se afecta esto, entonces con posterioridad a la expresión que genera ese daño al honor, bueno, pues se demanda y se tiene la consecuencia reparadora. Pero vamos a atribuirle a alguien de forma particular la atribución de decir qué yo debo decir o qué no debo decir. Los países que han ido hacia esa deriva,
Bueno, pues ya sabemos cuál ha sido la consecuencia. Gobiernos dictatoriales, los que se atribuyen estas censuras, lo que afectan es precisamente los sistemas democráticos y la libre expresión y la misma libertad de los ciudadanos. Entonces, por eso cuando me hablan mis colegas, bueno, yo creo que han leído una ley distinta, porque esta ley lo que hace es precisamente ponernos a tono con los nuevos tiempos. Primero, despenaliza todo lo que tiene que ver con la libre expresión, de manera que ya no va a haber sanciones penales. Y ya el Constitucional se había pronunciado con relación a esto. Ya la parte penal, el tribunal ha interpretado que efectivamente no debe aplicarse una sanción de índole penal. Sin embargo, se sigue, como fue por un proceso por la vía difusa, bueno, pues se sigue aún accionando por la vía penal. Pero esto no es lo correcto, no es lo que ocurre en los países realmente que se precian de democráticos. En esta ley eso se saca total y plenamente de la redacción del ordenamiento en sí, y se plantea una despenalización y se crea un mecanismo que se tiene por la vía administrativa, por el INACON, bueno, pues mecanismos cautelares. Pero la capacidad sancionadora del INACON es correcta. Mira, hay una reserva. Esa sería el sustituto del instituto, pero ¿cómo se llama? Radiofonía, espectáculo público y radiofonía. Sí, pero hay que hacer una distinción. Que no hace nada en este momento. Lo primero es que hay ciertamente una reserva de ley absoluta, constitucional, para establecer sanciones. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Bueno, cuando se trata de ese tipo de situaciones, debe ser una ley que establezca esas sanciones. Pero no implica que no se le pueda atribuir esa facultad a un órgano administrativo. Lo que pasa es que debe hacerse por ley, no por un decreto. Lo otro es, no es un tribunal judicial. El INACON entra dentro del plano de este concepto francés, de ese sistema francés de justicia retenida, de los llamados tribunales administrativos a la usanza francesa, que es la configuración que se le da. En lugar de estar bajo el control del Poder Judicial, está bajo el poder Ejecutivo, pero con funciones cuasi judiciales. Y tiene mecanismos de control. Como ese órgano hay otros más en la República Dominicana. El mismo Tribunal Constitucional ha cuestionado la facultad sancionadora de ese tipo de organismos Sí, en la República Dominicana. Lo que ha señalado el Constitucional en reiteradas ocasiones es precisamente esa reserva de ley. Si la ley no establece expresamente esa facultad sancionadora, no puede hacerlo de manera administrativa. Ahora bien, pero si la ley lo atribuye, le da la facultad y establece las sanciones que deben aplicarse, bueno, ahí no hay lugar a discusión. Esos órganos perfectamente pueden aplicar sanciones. Ahora, hay una discusión doctrinaria importante ahí, porque aquí estaríamos hablando de varios derechos fundamentales involucrados. Sí, pero mira, aquí el punto está, porque el órgano perfectamente cabe en el ordenamiento judicial dominicano. No es algo nuevo, ni una creación, ni una creatividad dominicana. Reitero aquí, para no extenderme una explicación más técnica, es un sistema de tribunal administrativo a la usanza francesa, pero que tiene controles ulteriores en la vía contenciosa administrativa. De manera que siempre va a ser posible la revisión por vía de un tribunal que sí está en el ámbito judicial, que es el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero después que ya el instituto ha fallado y muy probablemente en tu contra. Sí, no, pero ahí sí se le puede dar razón en algo a Yuri. Hay cosas que todavía deben debatirse mejor, porque es un órgano al que se le están atribuyendo unas facultades muy amplias. Y particularmente soy de la corriente de una libertad plena de expresión. Esto no le gusta mucho porque quizás entendemos un modelo autoritario que es mejor. El mejor modelo que ha demostrado la historia es dar rienda suelta a la libertad de expresión, y que si una persona daña el honor, pues entonces acarree la consecuencia a través de demandas civiles. Correcto. Que tengan precisamente el peso de una indemnización que debe ser lógico en la proporción del daño causado. Mira, yo siento que tenemos un consenso en la mesa. Todos estamos 100% de acuerdo con la libertad de expresión. Casi. Ahora, las personas tienen que ser responsables por lo que dicen. Lógico. Y el Estado tiene que garantizar. El difamado también tiene que hacer uso de la reserva que le da la ley. Claro, claro. Lo que pasa es que esta es la parte que tú dices, y disculpa, Eric, deben entonces ejercer las vías que el sistema judicial pone a su disposición. Una crítica que sí me adhiero, que de forma muy brillante, decía Yuri, es la lentitud del sistema judicial. Decía una máxima judicial, justicia retrasada es justicia denegada. En la República Dominicana, lamentablemente, los tribunales tienen un retraso muy importante en los procesos judiciales y la gente se desespera, tiene que pagar abogados, incurrir en gastos para lograr un resultado. Pero el caso de Hipólito duró 5 años, creo. Y el de Margarita, etcétera. Pero yo abogaría entonces por una jurisdicción especializada. Mira. Hay una jurisdicción de tránsito especializada tanto en la Procuraduría como en los tribunales de tránsito, por ejemplo. Una jurisdicción especializada en la Procuraduría
que tiene muy poca funcionabilidad y nosotros lo hemos criticado porque la República Dominicana es el país o uno de los países con más accidentes de tránsito. Ahora bien, hay países, por ejemplo, como España, que tienen jurisdicciones especializadas contra la violencia de género, Sí. por ejemplo. Y aquí hay una jurisdicción especializada de familia, en ese caso. Entonces, nosotros pudiéramos tener una jurisdicción Y especializada. un fiscal especial. Y un también. fiscal especial en tanto a este tipo Aunque de esas no sean situaciones. las únicas atribuciones que tengan. Pero una porque cosa, no hay pero tantos para no casos. distorsionar y solamente ir a la corrección legislativa, no es que la ley no tenga ese mecanismo, porque la misma ley 107-13, que es de procedimientos administrativos, te crea los procedimientos y la posibilidad de que se dicten cautelares. Si tú entiendes que ha habido un agravio o un exceso de parte de la autoridad y del mismo INACON, tú tienes la posibilidad incluso de levantar esa veda que de alguna forma no se ajuste a derecho conforme a los presupuestos que establece Como la quiera misma tiene ley. que ir a los tribunales. Pero por igual, de forma inversa, si hay un daño manifiesto y que deba de alguna forma tomarse una medida cautelar para prevenir y detener ese daño, también existe el camino y la ley lo permite, tanto esa como el resto del ordenamiento que de alguna forma complementaría ese ecosistema que está ya a disposición en el ordenamiento jurídico dominicano. Mira, a este proyecto de ley le ha hecho falta participación ciudadana. Si bien se formó una comisión instruida por el presidente de la República mediante decreto, al cual se le dio la labor de realizar este proyecto, creo que faltó participación ciudadana, entiéndase escuchar a los diversos gremios. Es decir, participación de la ciudadanía. de la ciudadanía. Correcto. Escuchar a los diversos gremios No puede diferenciar la... de la organización. Yo me Bien. quedé también a la expectativa para dejarlo que él Sí, no, de detallara. la ciudadanía. Sí. Es que si bien, si defiéndete. se habla de partidos, ya entiendo que sí se puede entender. Sí, tú hablas de que participe la sociedad civil, de que el Exactamente. proyecto se lleve a vistas públicas, Pero de la que la gente sociedad pueda civil hablar. real, Pero el que va a participar tiene que leerlo antes. Claro. evidentemente, no, falta un proceso de socialización con Sí. este proyecto, en el que se pueda socializar un borrador, en el que se puedan escuchar observaciones sobre los diversos actores del tema y del punto específicamente. Creo que el tema del INACON es una discusión muy amplia que pudiera tratarse, porque está muy amplio las prerrogativas que tiene. Cuando Yuri explicaba el tema, aunque también hay una posición encontrada de Conde, que tienen un poco de razón ambos, pero hay un proceso legal al cual debe de plantearse primero para que sea la vía correcta y no precisamente un instituto que sin antes haber un proceso legal correcto, pues pueda dictaminar ya una sanción al respecto. Otro punto importante es el tema del acceso a los fondos para publicidad, que esto pudiera crear un tema de censura previa. Si Pero, no te- pero está si- regulado. Fíjate, en la ley 6132 este aspecto ni siquiera se considera, que No, es la ley no, vigente no se ahora. considera. En esta ley sí, y eso es lo que me llama la atención, que muchos critican cuando la ley sí lo establece, que lógico, no tiene el desarrollo al que yo aspiro, Ahí es que pero va a, está el haber, tema. va a haber un reglamento de desarrollo. Pero el tema está pero, ahí. pero lo trata. Y te voy a hacer una Sí, pregunta. pero y te voy a decir- lo trata, pero debe de tratarlo de una mejor forma, cosa que no dé la oportunidad a que el gobierno tenga la oportunidad de una censura si no te coloca Pero publicidad. justamente sobre ese punto, ¿ustedes creen que es necesaria la ley cuando ahora mismo muchas de estas personas que son difamadoras y chantajistas, eso es real? Pero te voy a decir otro problema. Quienes las alimenta financieramente es el mismo El mismo gobierno. gobierno. O sea, están limando cuchillo para su propia garganta, porque Pero luego aquí de que aquí hay es plataformas nuevas Creadas que con han dinero subido del en los Estado, últimos sin 10, 12 duda. años con recursos Sin Y te voy a hacer una duda. pregunta. ¿Y qué pasa cuando una plataforma incita a la violencia? Y eso provoca que una persona ataque a otro o lo mate, Pero eso- como eso- hemos visto en otros casos. eso encuentra- O sea, el Estado tiene que tener la capacidad de encontrar cosas que ponen el riesgo de vida de sus ciudadanos de manera inminente y tiene que en ese momento tomar acciones. Así es. Pero- o sea, porque el fin último del Estado es garantizar la vida de sus ciudadanos. Seguro, pero- y lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, nosotros no podemos esperar que esos problemas lleguen aquí. Si ya nosotros vemos que eso está salpicando en otros países. Ese es un tema, pero el tema que trataba Javier, el tema de la publicidad es el gran tema contemporáneo, porque no es un tema exclusivo de la República Dominicana. Así es. Incluso en los países más desarrollados el fenómeno se presenta, porque es la forma más estilizada de establecer censura. Sí. Yo tengo la forma de sacarte del mercado, yo no te coloco publicidad y aquí no hay absolutamente nadie que pueda competir con el Estado. O te coloco para que no publique, porque exactamente. nosotros También, hemos conocido claro, casos exacto. también. Entonces, no solo lo hace el gobierno, lo hacen empresas Claro, del sector claro. privado. Entonces te colocan para que no le publiques. Yo entiendo que la ley lo traiga a colación. Para el que se presta para creo que es hacer eso. positivo.
debe ampliarse, estoy de acuerdo con Javier, que debe ampliarse esa reglamentación, profundizarse, generarse mecanismos más transparentes para de alguna forma poder vigilar que nos esté dando ese destino de manipulación y de censura por vía de la publicidad. Ahora, con relación a lo que dice Eric, el tema de buscar mecanismos, cualquier mecanismo Oye, que implique riesgo inminente a la seguridad Claro, física de un pero ciudadano. lo que tú estás diciendo es lo que da razón al INACON. Pero de todas formas, aún eso, porque hemos visto censuras establecidas desde el sector privado, desde las redes sociales. Ha habido redes sociales que han censurado. Yo no comparto nada ideológicamente con Trump, ni le admiro, ni nada por el estilo, pero sí... No, el sheriff del mundo. Sí critiqué que le quitaran su cuenta en aquel momento de Twitter, hoy X. Y por igual critico que se le dé a una empresa privada la facultad de censurarme a mí porque yo no piense conforme a sus políticas o a sus ideas. Eso es algo también que entiendo debe desarrollarse, lo trata la ley, pero debe desarrollarse más y ensancharse para no permitir una censura. Y en lo que tú decías, ¿a quién le entregamos esa prerrogativa de decir cuándo algo atenta contra el público? A ti, a mí. O sea quien sea que vaya a tener esa responsabilidad, va a actuar con algún tipo de sesgo. Por eso, lo que ha funcionado en todos los países democráticos del mundo es la libertad plena de expresión y la responsabilidad ulterior. Ahora, hay una responsabilidad de aquellos que resultan afectados en su honor de accionar en justicia y que la justicia sea más eficiente. En eso sí estamos de acuerdo. Pero todo lo demás, mire, si ustedes ven los propósitos, el objetivo del INACOM, me parece que son 14. 14 es por ahí, es el número. Si usted va a cada uno de los objetivos que tiene la creación de este nuevo instituto, usted se va a encontrar 1, 2, 3 instituciones más con el mismo objetivo. Con el mismo objetivo, es decir, lo que nosotros estamos hablando aquí es que la ley prevé, digamos, el 80, 90% de lo que está previendo esta nueva ley de libertad de expresión. Y que un instituto no puede, bajo ninguna circunstancia, multar o suspender sin el advenimiento judicial a ninguna persona ni a ningún medio. No puede hacerlo, lamentablemente tiene no que puede haber un hacerlo. tribunal que tiene que haber un tribunal que dictamine no, pero si fíjate, es que un hecho cometido. Es que estos consejos tienen una vocación cuasi judicial. Lo único que nuestro país toma en su conformación del sistema judicial instituciones del derecho francés, sobre todo, y otras del derecho americano. En el derecho administrativo tenemos un híbrido de instituciones. Es un sistema mixto. ¿Cómo se llama? No, pero déjame decirte. Que no trabaja, Déjame decirte, ese consejo, si se aprueba la ley, tendría perfectamente la posibilidad constitucional de operar. Ahora, de que no se comparta a plenitud todo el alcance y atribuciones que se le dan, eso es otra cosa. Ahora, de que sí es posible crear esta institución, el marco institucional nuestro y constitucional, sí lo es. De que se puede crear, sí. Ahora, de que se puede crear, sí. Ahora, las facultades que tenga la creación de ese órgano colegiado son distintas a su propia creación. Y otra cosa, cuando ese órgano falla como un tribunal administrativo. Y para no entrar en explicaciones, es a usanza de los tribunales administrativos franceses. Y tuvimos instituciones similares. Cuando nace los tribunales administrativos de República Dominicana, pues precisamente es un tribunal administrativo bajo la designación del Ejecutivo. O sea, que nosotros copiamos el modelo francés, aunque nunca se implementó. Fue una ley que nació en la era de Trujillo, 1947. En esta época no queremos parecernos mucho a los pero franceses. no, lo que te quiero decir es que ese consejo actuaría cuando aplique algún tipo de sanción o medida cautelar o preliminar, bueno, estaría actuando a forma de un tribunal administrativo. Y luego todas sus decisiones son revisables por la jurisdicción contenciosa administrativa. En conclusión, sí necesitamos una normativa, porque hay un libertinaje en los medios de comunicación, en las plataformas, que no podemos seguir eso no, la norma no lo va a evitar. Pero lo que pasa es que hay un origen a ese tipo de cosas que es educativo y cultural. La norma no va a evitar que usted utilice o no palabras adecuadas al momento de expresarse. La norma no lo evita. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana, y Manuel lo sabe, es una sociedad extraordinariamente normada. Pero ahí está espectáculos públicos. El problema es que no se cumplen las leyes. Hay este espectáculo público, ¿por qué no funciona? Y déjeme decir algo, porque esto no es un tema nada más legislativo.
El Estado Dominicano tiene que prepararse para lo que le toca vivir ahora con inteligencia artificial. Prepárense, que nosotros vamos a ver videos falsos de personas, Pero estafas bancarias. Pero esa ley no, Óyeme, esa ley no lo incluye. Nosotros tenemos Pero que esa ley ver. no lo incluye. No, pero esos son un nuevo tipo de delitos que están al cruzar la puerta. Manuel, Entonces, ¿por qué no se incluyó la inteligencia artificial y el uso de inteligencia Mira, artificial en esa eso ley? tiene que venir. Mira, yo te digo- La O sea, suplantación de yo identidad. entiendo- Si entiendo- realmente suplantación de identidad estamos hablando de bancaria. Yo entiendo que La la, ley no que la ley, incluye nada. O eso está en la ley de que la delitos ley, nada, la ¿no? ley es perfectible, la ley es perfectible. Para mí es mucho mejor que lo que tenemos, muchísimo mejor. No, pero no tenemos Es nada. un buen anteproyecto, no, la 62, la 6132, 6132, que es una ley que tan pronto tú la lees, tú dices, bueno, esto me huele a dictadura. El anteproyecto mejora de forma sustancial. Faltan aspectos por desarrollar que sé que en el Congreso, tal y como tú decías, a través de la vista pública y propuesta se hará. Ahora, con relación a lo que tú señalabas, yo entiendo que hace falta en la República Dominicana un código penal integral. Hay una ley de delitos de alta tecnología que ha quedado desfasada. El día pasado hacía ese comentario. Esas modalidades de, incluso de ciberdelitos, ciberataques, el uso de inteligencia artificial, manipulación de imágenes, entran a un sistema de control distinto, que es el punitivo. Incluso hay modalidades de personas que se dedican a enviarte virus informáticos, eso tiene su nombre, phishing, malware, una serie de tecnicismos que al fin de cuentas te penetran tu sistema informático, te extraen información. Hay personas dedicadas a esto que tienen agencias. Eso no está Que ese sancionado. es su en nuestro- Estados, Ese es su estados. trabajo, es su trabajo. No, y el Estado los contrata. No, hay estados que se dedican a Sí, eso. y le Entonces- pone viceministro de la presidencia para que Pero trabaje con ese también hay personas que se dedican, está fácil, ¿eh? se dedican a la extracción y venta de esa Tú información estás y a la hablando- estás extorsión hablando de un país que está en el medio del y Caribe. a la extorsión, Yulisa, de personas y al chantaje con la amenaza de entregar esa información. ¿Por de la qué que se los dispone. funcionarios no se querellan, no demandan? Aquí vamos a llamar a los casos por su nombre. Espérate, ¿y por qué, Tenemos y por qué una- ese código procesal integral ustedes no acaban de Mira, aprobarlo? el Código Penal creo que es una responsabilidad de Código todos. Penal, sí. Yo entiendo Pero que... usted cambiará la Constitución no, en 3 pero días. no digo ustedes. Yo creo que hay una voluntad clara del país de tener un nuevo instrumento. Ha habido situaciones que no son banales, las 3 causales, el tema de la discriminación. No, las 3 causales ya no Y son eso, tema pero no, para esos eso. temas, Cambiaron la Constitución esos en temas, 3 días. esos 2 temas no semanas. son En 2 banales, semanas esos la temas no Constitución. son banales, pero lo han banalizado y han constituido el obstáculo para aprobar una serie de preceptos, Pero, de a ver, sanciones, a ver, de Manuel, tipos penales, y dentro de los que se encuentran los que he dicho. Ya ese proyecto al día de hoy se encuentra vetusto. Hay que remozarlo e incorporar El de otros co- aspectos el de como esto que Miren, hemos tenemos señalado. que hacer el una Código pausa. Penal, claro Tenemos que sí. hacer una pausa que va a ser breve, pero nos quedan cosas que están un poco gachas todavía. Primero, No convenciste a Yuri, nadie con lo del código. Pero, Bueno, si el la verdad está PRM tiene la afilado. posibilidad de arreglar todas las cosas que 73%. están torcidas, 2 semanas cambiaron la Constitución. Mira. ¿cierto? ¿Por qué no se primero modifica el Código Penal para incluirle este tipo de cosas? El procesal penal también, pero espérate que tú vas a hablar después de la pausa. Ah, perfecto. El procesal penal que también está prácticamente declarado inconstitucional cuando se cumple el plazo próximamente. Además, 11 de diciembre, Sí. apunte esa 11 de fecha, diciembre. el Código Procesal Se Penal vence. ya queda expulsado del sistema a consecuencia de una sentencia el 6 de diciembre del año pasado. y los legisladores del partido de oficio no están hablando de modificar el Código Procesal Penal o de aprobar lo que se sometió. Luego, vamos a hablar de por qué la Comisión de Espectáculo Público no funciona. Y también por qué los funcionarios difamados, que se sienten difamados, le sacan las amantes en post de Instagram, le dicen que o son... las presuntas, o la vamos a darle presunta. Vamos a el darle beneficio de la duda, por Pero Dios. no te rías. No, Los pero- acusan, serio. No quieras los reprimirme mi libertad de acusan expresión. de relaciones personales íntimas con personas del mismo sexo, que no es un delito, esa es su vida privada, pero se lo publican en redes sociales también. Les dicen que son ladrones. Hay un fiscal que es quizás uno de los mejores fiscales que tiene este país y por ahí le andan diciendo una cantidad de cosas. Pero la gente no se querella, no demanda, no, porque si demando, entonces eso le va a dar más vista a lo que ya se ha dicho que es mentira. Vamos a analizar el tema de por qué, si se sienten difamados, no se querellan y por qué hay que hacer un INACON cuando hay una comisión de espectáculo público que tal vez se podría renovar, que tal vez hasta el decreto que la crea podrían renovarlo, Y ahorrarnos esos chelitos. ahorrarnos esos chelitos e incluirle el uso de la inteligencia artificial con fines de dañar la imagen de la persona, porque no lo incluyen en el Código Procesal Penal, lo actualizan la Ley de Delitos Cibernéticos. Aprovechamos.